De nuevo Dios me da el privilegio de poder compartir una porción de la palabra con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que muchas gracias, hermano. Podemos decir que como anillo al dedo porque es exclusivamente para el creyente. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí todos somos creyentes. Adultos, creo que habemos más de 18 y contando con los niños, 24 más o menos. Yo creo que todos somos creyentes. Y quiero hablar acerca de un hombre que hemos hablado durante mucho tiempo, mucho de él. Y se ha predicado mucho acerca de este hombre, acerca de la fe de este hombre, acerca de la obediencia de este hombre, acerca de las riquezas de este hombre, acerca del llamado de este hombre. Pero hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones que Dios dio a este hombre y cómo nosotros podemos apropiarnos de esas bendiciones. Estoy hablando de Abraham. Y nosotros, como creyentes, por lo general nunca o cuando predicamos acerca del pecado, del castigo por el pecado, de la disciplina, del juicio, pues casi como que a nosotros como creyentes casi no nos gusta ese tema, ¿verdad? Pero cuando predicamos acerca de la bendición, pues nos alegramos porque decimos, no, pues son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahí sí nos alegramos, nos contentamos. Y quiero, mis hermanos, por favor, que vayamos a Génesis, el capítulo 12. Génesis capítulo 12, por favor. Y aquí hay 7 bendiciones que Dios promete a Abraham y que Dios cumple a Abraham, porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y él se las prometió y se las dio. Y yo creo que así como se las prometió a Abraham, así esas bendiciones también se deben de cumplir en nuestras vidas. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti primero una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicieren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 bendiciones. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta noche, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido porque nos brinda, Señor, un espacio, un tiempo y un lugar para poder abrir tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos de poder escuchar tu voz, Padre. Y precisamente en esta noche queremos exponer tu palabra, Señor, rogándote que seas tú hablando a tu pueblo, hablando a nuestros corazones, que no haya aquí nada humano, todo sea guiado por ti, controlado por ti, a través de tu Espíritu Santo, que simplemente este servidor tuyo sea como un instrumento en tus manos para que tú puedas llevar tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, a tu congregación y a cualquiera que sea la persona que pueda escuchar, Señor, tu mensaje. Padre, pero también, por favor, dispone nuestros corazones, Señor, Padre, para que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, Señor, que pueda cambiar nuestras vidas, nuestros pensamientos, Padre, y poder saber que nosotros como hijos tuyos somos más que bendecidos, Señor, en Cristo Jesús. Padre, gracias pues en esta noche por cada persona, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, si estábamos hablando de 7 bendiciones, de la cual Dios cumplió a Abraham, pero de la cual nosotros podemos apropiarnos de cada una de ellas. Y la primera dice, haré de ti una nación grande.
Y sabemos que Dios le cumplió a Abraham. Dios le cumplió a Abraham. Dice la palabra, nos enseña la palabra ahí mismo en Génesis, que le dijo que de él, de su simiente, haría una nación grande. Como vemos, Abraham, el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de las 12 tribus, y así se formó una nación grande. Una nación o una descendencia como la arena del mar que no se podía contar. Pero aparte de eso también le dio otra descendencia a través de la fe. Dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Hablando de esto, acerca de todos los que hemos creído, amado Señor Jesucristo, por la fe. Entonces, a cambio de una descendencia, le dio dos descendencias. Dos naciones grandes, podemos decir. Una nación terrenal, de su sangre, de la carne, pero una espiritual que nadie la puede contar. Son aquellos, o somos los hermanos desde el principio hasta el fin. Pero ¿cómo nosotros nos podemos apropiar de esta bendición? Mire, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, Dios nos da ese privilegio de poder compartir el evangelio. Usted puede compartir el evangelio a 3, 4 personas. Digamos que coloquemos un nombre cualquiera. Pepito Pérez compartió el evangelio a 4 personas. De esas 4 personas se convirtieron 2 al Señor. Y esas 2 personas que se convirtieron al Señor, pues también predicaron el evangelio. Y así sucesivamente se fue regando la palabra del Señor y el evangelio fue haciendo hijos de Dios. O sea que usted tuvo hijos espirituales y tiene nietos y bisnietos y pudo también ser bendecido con esa bendición de Abraham. No en la manera que fue bendecido Abraham, pero usted también puede ser bendecido compartiendo el evangelio de salvación. Hay hermanos, les voy a colocar un ejemplo, mis hermanos. Yo tuve la oportunidad, de que Dios me utilizara. Un día fui donde está toda mi familia, a Buenaventura, y tuve la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Una hermana mía se pudo convertir al Señor, ella ya partió con el Señor, pero ella pudo llevar a su familia, a su esposo y a sus 2 hijos. Y hoy su esposa, la hija llevó a su esposo y el hijo llevó a su esposa. Y así sucesivamente. Así podemos apropiarnos de esa bendición de Abraham. Nosotros también, como hijos de Dios, podemos apropiarnos de esa bendición. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 9, mis hermanos. Romanos capítulo 9, dice el versículo 8, algo muy particular. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Mire que Dios le da esa prioridad a los hijos espirituales, a los que se han convertido en el Señor. Y me hace pensar en ese momento en que la Virgen María fue a buscarlo al Señor Jesucristo, que le decía, tu madre y tus hermanos están afuera. No, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces mire que si nosotros como creyentes tenemos un hijo en la sangre, en la carne, y el hijo no es creyente, pues es más valedero el hijo espiritual delante de Dios que el propio hijo. Porque en realidad ese es el que obedeció, ese fue el que aceptó y reconoció en su vida al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El otro, su hijo propio, es desobediente, mas ese hijo espiritual es obediente. Segundo, dice la palabra, te bendeciré, le dijo Dios a Abraham. Y todos sabemos cómo fue bendecido Abraham en lo económico, en lo material, pero también en lo espiritual. Dice la palabra que Abraham fue riquísimo. Dios cumplió su palabra
le bendijo en todo lo que le prometió. Dice que era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Por aquí tengo unas anotaciones de las poquitas cosas que tenía Abraham. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Bueno, pues nosotros también nos podemos apropiar de esa bendición que Dios prometió a Abraham. Nosotros también podemos ser bendecidos. Y no solamente en lo económico, como les digo, sino en lo espiritual. ¿Qué más bendición puede pedir el creyente si no es la salvación eterna de nuestras almas? ¿Qué más bendición tan grande podemos esperar nosotros como hijos de Dios? Yo creo que la bendición más grande que puede tener un ser humano es la salvación eterna de nuestras almas. Quiero, mis hermanos, por favor, que leamos en el Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Y el versículo 27 al 30 dice así. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 30. Mis ovejas son ellas mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo le digo hoy, le hago una pregunta a mis hermanos. Qué bendición tan grande que nosotros hemos recibido de Dios a través del Señor Jesucristo, que es la salvación eterna en nuestras almas. Y así como Abraham fue bendecido, pues nosotros hoy podemos considerarnos como bendecidos por esa salvación tan grande que nos ha regalado nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, dice el versículo 3 así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De modo que si usted hoy le está pidiendo a Dios una bendición material, pues no está mal. Pero yo creo que nuestro corazón se debe de regocijar y llenar con esa bendición tan grande que Dios nos ha dado. Porque finalmente, miren mis hermanos, el que lo llamen a uno que esté bendecido no quiere decir que yo tenga tantos millones en el banco, tantas propiedades, tantos apartamentos. Eso no. La bendición material podemos definirla como tener lo necesario para cada día, que no nos falte nada. Eso es al día de hoy, eso es una gran bendición. Tener lo necesario para cada día y que no nos falte nada. Pero aparte de eso, tenemos la salvación eterna de nuestras almas. Estamos doblemente bendecidos. Número 3. Dice la palabra: engrandeceré tu nombre. Y Abraham, fue grande el nombre de Abraham. Tanto así que hoy por todas las generaciones, todos conocemos de Abraham por lo grande que fue. Fue tan grande Abraham que dice la palabra que fue justificado por fe y fue llamado amigo de Dios. Mire, hoy en día, ¿cuáles son los nombres grandes al día de hoy? Los hijos de la reina fulana, del rey Juan Carlos, del presidente, esos son supuestamente los nombres de los grandes. Bueno, nosotros podemos decir que, ¿cómo no va a ser el nombre de Abraham engrandecido cuando fue el amigo de Dios? ¿Quién tiene ese gozo y ese privilegio de ser amigo de Dios? Y no solamente eso, recuerden que es tan grande el nombre de Abraham que cuando el Señor Jesucristo nos revela acerca de la muerte y cómo allá en el Seol o el Hades, que es lo mismo, el lugar de los muertos, ese lugar que estaba dividido en dos partes. Uno es el seno de Abraham, el otro es un lugar de tormento y el otro es el seno de Abraham. ¿Cómo no va a ser engrandecido
el nombre de Abraham, cuando en realidad estaba de pionero ahí recibiendo a todos aquellos que partían de este mundo con Dios en su corazón. Bueno, yo les digo una cosa, nosotros también podemos ser de la mejor familia, podemos apropiarnos de esa bendición, y la palabra dice que ahora somos un linaje escogido. Nosotros no éramos, dice la palabra, no éramos pueblo, pero Dios a través del Señor Jesucristo nos hizo formar parte del pueblo de los escogidos. Un pueblo escogido, un linaje escogido, perdón, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Nosotros ahora pertenecemos a ese linaje, ahora somos hijos de Dios. La palabra dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Pero también, ¿cómo no nos podemos apropiar nosotros de esa bendición cuando la palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, dice el versículo 20 así. El 17 voy a leer, no, dice, en aquella misma hora, dice el 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y yo les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Y cómo nosotros no nos podemos apropiar de esa bendición, sabiendo cómo ha sido engrandecido nuestro nombre, que están escritos en el reino de los cielos. Yo creo que hoy cualquier persona cambiaría, debería de cambiar, ser familiar o amigo, o primo o hijo de cualquiera de supuestamente los grandes que llaman en la tierra, porque su nombre está escrito en los cielos. Y nosotros tenemos ese gozo y ese privilegio de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Dice otra bendición, serás de bendición. Y Dios cumplió su palabra con Abraham. Pues serás de bendición. Fue tanto de bendición que hoy nosotros somos bendecidos por nuestro padre Abraham, por el padre de la fe. Esa bendición también llegó a nosotros, porque si bien nosotros una vez creímos en el Señor Jesucristo, por la fe hemos creído en Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 5, mis hermanos. Dice así, Santiago capítulo 5, versículo del 14 al 16. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, ahí nos estamos apropiando de esa bendición. Así como Abraham fue de bendición, nosotros también podemos ser de bendición. Y mire, y una de las formas de ser nosotros de bendición es orar por los demás. Cuando nosotros estamos orando por los demás, pues también estamos siendo de bendición para los demás.
Y yo creo, mis hermanos, como dice la palabra, la oración del justo tiene mucho poder, puede mucho, o sea, tiene mucho poder. Y cuando nosotros en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones como iglesia, oramos o intercedemos, podemos decir, ante Dios por las necesidades de los otros, pues estamos siendo de bendición para esas personas. Hemos sido bendecidos, pero estamos siendo de bendición también. Y dice la palabra, mis hermanos, en cuanto a lo material. Porque mire, no es que lo material sea malo, no es que lo material sea malo. Lo malo es poner nuestro corazón en las cosas materiales. Pero Dios nos puede bendecir, tanto en lo espiritual como en lo material. De hecho, tenemos el ejemplo de Abraham. Él fue bendecido, dice la palabra, que fue riquísimo. Entonces, cuando Dios me bendice a mí de lo material, y yo dispongo de lo material que Dios me ha dado para bendecir a otros, pues estoy apropiándome también de esa bendición. Estoy apropiándome de esa palabra. Podemos mirar, hay hermanos que Dios les ha bendecido con una buena casa y hermanos que han dispuesto en su corazón a hacer de bendición y lo que Dios le ha dado, ponerlo al servicio de otros hermanos. Y hay hermanos que han venido de otro lugar y los han alojado. Y así con cualquiera de las cosas materiales que Dios nos provea. Si Dios me da un carrito y si el carrito me sirve para bendecir a alguno de mis hermanos o bendecir a otra persona, pues lo hacemos. Estamos apropiándonos de esa palabra que así como Abraham fue de bendición, nosotros también podemos ser de bendición, así como Abraham fue de bendición. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 11, Proverbios, el capítulo 11, mis hermanos, hablando de las cosas materiales que Dios nos da y cómo ser de bendición. Dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mire, el alma generosa será prosperada. Cuando yo soy de bendición, pues aunque no es un trueque, pero cuando yo soy de bendición, pues Dios más me bendice a mí. Porque me estoy apropiando de esa palabra. Así como Abraham fue de bendición y fue mucho más bendecido él, bueno, yo también me puedo apropiar de esa palabra. Y dice la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 32. Dice el versículo 8 así: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El generoso pensará en generosidades y por pensar en generosidades pues será exaltado. Y eso es lo que Dios quiere que haya en cada corazón de cada creyente, que podamos ser de bendición a los demás, tanto en lo espiritual como en lo material. Dice la palabra de Dios, otra bendición, dice, bendeciré a los que te bendijeren, o a los que te bendicieren, pues, dice la palabra. Bendiciré a los que te bendijeren. Les voy a colocar un ejemplo. Esto casi siempre pasa en las madres. Las madres dicen, al que me quiera mis hijos, los quiero. Pero el que no quiera mis hijos, tampoco los quiero. El que lleva bien a mis hijos, lo llevo bien, dicen las madres. He escuchado yo muchas madres decir eso. Pues así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros en relación con Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y vemos un ejemplo allí mismo, porque se cumplió la palabra en Abraham. Dice la palabra que cuando Lot fue llevado, fue tomado cautivo y sus riquezas, y Abraham quiso ir a rescatarlo y rescatar sus riquezas. Dice que muchos de los reyes
digamos, estuvieron de acuerdo con Abraham y la apoyaron, y Dios tuvo misericordia de esos reyes más adelante. A los que te bendicen, pues también Dios los bendice a ellos, porque Él es nuestro Padre y es celoso de sus hijos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, se me perdió el versículo, pero bueno. Dice la palabra de Dios, maldeciré a los que te maldicen. La bendición de la cual debemos apropiarnos. Maldeciré a los que te maldicen. Y así como Dios no consiente nada con sus hijos. Miren, mis hermanos, yo soy un hombre creyente, cualquiera de nosotros. Cuando tenemos una causa, un problema, pues dice la palabra de Dios que Dios es el que nos defiende a nosotros. A veces estamos haciendo las cosas bien y tenemos enemigos sin saberlos. O tenemos personas contra nosotros sin nosotros saberlo siquiera. A veces de nuestra propia familia, a veces compañeros de trabajo, a veces nuestros hermanos de la propia iglesia, a veces algún hermano puede estar cargado con algún hermano y el hermano no piensa que está haciendo las cosas de la mejor manera, está haciendo las cosas bien y el hermano dice la palabra de Dios que no es él quien tiene que ir a solucionar el problema, tiene a un Padre Celestial que es el que le soluciona los problemas. Dice, maldeciré a los que te maldijeren a ti. Entonces, yo como un hijo de Dios, si yo sé que estoy andando conforme a la palabra, que estoy haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios, y X o Y persona está cargada contra mí, bueno, yo pongo mi causa en las manos de Dios. Yo pongo mi causa en las manos de Dios, que yo sé que Él es el que me defiende. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 12. Dice la palabra así. Romanos capítulo 12, el versículo 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él dice que a los que piensan mal de mí, a los que hablan mal de mí, porque eso quiere decir la palabra, o sea, el que habla mal de mí, a los que maldijeren, o sea, malas cosas dicen, al que maldijeren, a los que mal hablan de mí. Entonces, bueno, Él es el vengador, Él es el que sabe todas las cosas. Si Él sabe que estamos obrando bien y tenemos una persona que está cargada contra nosotros, siendo nosotros inocentes de lo que se nos acusa o lo que se nos dice, bueno, yo descanso en el Señor, descanso en el Señor. De hecho, así dice la palabra en el Salmo, el capítulo 62 del Salmo. Salmo 62, dice el versículo 5 así, el versículo 5, mis hermanos, del Salmo 62. Alma mía, en Dios solamente reposa o descansa, que es lo mismo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Él es mi descanso. Si yo tengo una situación, tengo un problema, que quizá a veces ni sabemos que alguien está contra nosotros. Bueno, pues yo lo pongo en la mano del Señor. Yo descanso en el Señor. Yo no tengo por qué irme como creyente, a dar un mal testimonio, ir a pelear, ir a hacer escándalo, ir a hacer... No, yo me aferro a mi Señor, oro a mi Señor y pongo la causa en las manos de mi Señor y descanso en Él, porque dice la palabra que Él me defiende, que Él es el vengador. De esa manera nos apropiamos también de esta porción de la palabra y de esta bendición que Dios dio a Abraham. Dice otra bendición: en ti serán benditas todas las familias. En ti serán benditas todas las familias. Bueno, si en Abraham fueron benditas todas las familias, pues mi familia también tiene que ser bendecida de parte mía. Le dijo el apóstol Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque este hombre sabía de que cuando aquel carcelero pudiera aceptar y reconocer al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, su casa también lo iba a seguir. Que esa palabra también iba a llegar a su casa y que su familia en algún momento también iban a venir a los pies del Señor, como efectivamente sucedió. Entonces, si en Abraham familias, ¿por qué mi familia no puede ser bendecida a través de mí? Y a veces, mis hermanos, como creyentes cometemos un error y decimos: no, estamos cumpliendo la palabra, el Señor dijo ir, predicar el evangelio a discípulos, pero yo creo que tenemos que comenzar por nuestra propia casa. A veces nos aferramos a hacerlo por fuera, que no está mal, está bien hacerlo por fuera, pero yo creo que debemos de comenzar por nuestra propia casa. Que nuestra propia familia sea bendecida a través de nosotros y que nuestra propia familia pueda llegar a los pies del Señor, que es la mayor bendición que podemos compartir con ellos. Mire, puedo decir hoy que podemos, a algunos de nosotros que nos pasa este caso, podemos sentir tristeza en nuestro corazón de saber que cuántos no creyentes o inconversos hay en nuestra propia familia. Y predicamos el evangelio a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a la iglesia venimos y compartimos unos versículos, pero los propios miembros de nuestra familia no han conocido al Señor. Y con tristeza tengo que decirlo, en mi familia, mis hijos, el hermano Luis conoce a mis dos hijos, son mayores de edad, fueron levantados aquí en la iglesia hasta los 12, 13 años, crecieron y mis hijos no volvieron a la iglesia y cada quien está haciendo, digamos, su propia vida. Les he predicado al Señor, les he hablado del Señor, he querido dar un buen testimonio a mis hijos para que ellos puedan venir a los pies del Señor, porque yo creo que con la familia lo que más arrastra es el testimonio. No tanto lo que podamos, las palabras sutiles que podamos utilizar con ellos del evangelio. Yo creo que lo que más arrastra a la familia es el testimonio. Y yo creo que podemos hacer el empeño como creyentes de aferrarnos a esta palabra y tratar de que nuestro testimonio delante de nuestra familia, delante de nuestros seres queridos, sea grato delante de la presencia de Dios. Que podamos dar un buen testimonio del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque si hay alguien que nos conoce mejor a nosotros, pues nuestra propia familia. Y conocen quiénes éramos nosotros antes. Y muchos traen a colación el pasado. Muchos traen a colación de nuestra vida el pasado. Entonces, cuando uno le dice a su hijo, un ejemplo estoy colocando: vea, mi hijo, no ande con una y con otra, mire, usted tiene que dedicar
se consiga su novia y si más adelante se puede casar con ella. Pero entonces pues, le dijo, papá, pero pues usted cuando era joven o cuando no tenía al Señor en su corazón, ¿cuántas novias tuvo? ¿Cuántos? ¿Sí me entiende? Porque ellos son los que conocen el pasado de uno. Es difícil, pero mis hermanos, el testimonio que podamos dar en nuestras vidas del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, yo creo que es a veces más poderoso para nuestra propia familia que predicarle una porción del Evangelio. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 16 de Hechos, mis hermanos. Dice el versículo 31, lo que acabamos de leer. Dice el carcelero, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este apóstol, este hombre, si se pudo apropiar de esta palabra que Dios dio a Abraham. Bueno, ¿y por qué no nos podemos apropiar nosotros también? Y que hoy pueda haber un compromiso en nuestro corazón de ser bendición para nuestra propia familia. Yo creo que es ahora y es el momento. Estamos pasando tiempos bastante difíciles. Y lo que uno escucha, lo que ve en las redes sociales, mire, yo cada que puedo y tengo la oportunidad de decir esto, de la situación que estamos viviendo hoy en el mundo, solamente decir que yo veo que la venida del Señor está muy pronto, muy pronto. Hoy estaba viendo yo un documental de un país en Holanda. Habían colocado en un colegio, sucedió esta semana, colocaron en un colegio personas transexuales desnudas en el colegio y trajeron niños de 12, 13 y 14 años, ellos desnudos enfrente y en los niños, y para hacerle una serie de preguntas conforme a lo que estaba pasando o lo que estaban viendo esas personas desnudas, de que cómo definían ellos su situación, su condición sexual, cómo se definían ellos en esto, cómo se definían ellos en otro, teniendo como ejemplo a los transexuales ahí enfrente. Entonces, yo le decía a un compañero ayer, mire, el lesbianismo, el homosexualismo, todo lo que hoy está abarcando el mundo, primero empezó escondido, luego fue revelado, luego lo convirtieron en ley, nadie puede decir nada de ellos porque eso es un problema. Ahorita lo quieren convertir en obligación para todas las personas, quieren que todo el mundo sea o homosexual o bisexual o transexual, ya quieren que todo el mundo como que pertenezca a esa familia de pecado. Mis hermanos, pues, yo creo que es la hora de que nosotros seamos de bendición para nuestra familia. Y que nosotros que hemos tenido el privilegio y el gozo de conocer al Señor Jesucristo y de tener al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, por ahí es el camino de ser de bendición para nuestra familia. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta noche de nuevo te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque hemos podido, Señor, recordar, Padre, estas 7 bendiciones que tú le diste a tu siervo, a tu amigo Abraham. Padre, y queremos aferrarnos a esas bendiciones también nosotros en nuestras vidas. Padre, queremos que derrames tus bendiciones sobre nuestras vidas para nosotros también ser de bendición a los demás. Padre, ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, a predicar el evangelio de la salvación. Ayúdanos, Señor, a ser de testimonio para las demás personas. Ayúdanos, Padre, a servirle a las demás personas.
Ayúdanos, Señor, a orar por las demás personas. Padre Santo de la Gloria, queremos colocar este resto de noche en tus manos, Señor, y nuestras vidas en tus manos, de modo que todo lo que nosotros podamos decir, o lo que podamos pensar, o lo que podamos hacer, sea, Padre, aprobado por ti, Señor, para gloria y para honra tuya, y que sea bueno lo que salga de nuestra vida, de nuestro ser, y las palabras que salgan de nuestra boca sean gratas delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a agradarte en todo momento, Padre. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.